La primera pregunta, ¿por qué cree usted que no funcionaron los anteriores procesos de paz? Bueno, teniendo como precedentes el proceso de paz de Belisario Betancur en los años 80 y Pastrana en los 90, yo creo que no funcionaron precisamente porque no había, primero, condiciones o garantías de participación política en cuanto se dé la desmovilización o el armisticio. Empezando por Belisario Betancur, ese fue, creo yo, el principal problema por el cual las guerrillas insurgentes de las FARC no lograron desmovilizarse en su totalidad. En ese sentido, entendiendo el proceso de paz como la manera en que la guerrilla se desmoviliza, se crea un armisticio, el primer proceso de paz falló porque no había condiciones o garantías para la participación, pues todo el proceso de las autodefensas, los paramilitares y la persecución política que hubo en ese entonces. Y ya en los 90 no hubo un éxito. Uno, se reconoce por el procedimiento muy mediático que en este consistió, al poner las cámaras directamente en una mesa, al poner una mesa en una tarima, al poner a todos los noticieros alrededor del presidente y qué está pasando y qué está pasando, creo que generó mucha presión nacional sobre el proceso y que saliera bien. Segundo, también se ha reconocido que la zona de despeje no era la mejor alternativa porque una zona de despeje lo que hace es que cualquier hecho de violencia que se dé en el país puede permitir que se acabe todo el proceso. Cualquier hecho, cualquier bomba, cualquier disparo puede generar que se acabe, puede generar una inestabilidad. Y como está lleno de cámaras, pues podría ser peor. Por otro lado, también se reconoció que el interés de las FARC nunca fue la paz ahí. Las FARC, gracias al narcotráfico, gracias a las drogas, se fortaleció mucho a nivel armamentístico en los años 90. Entonces un proceso de paz en la cual se le daba una zona segura de despeje iba a generar que no funcionara, que las FARC se terminaran fortaleciendo y que las FARC lo utilizaran para fortalecer su organización armada a nivel nacional. ¿Qué crees que hace diferente este proceso de paz? El proceso de paz que hoy se está adelantando, digamos, en La Habana, se han reconocido muchos elementos favorables de él. Primero creo yo es que pactan unas garantías políticas. Existe una realidad nacional en donde podemos pensar que una participación de la izquierda en Colombia y de la izquierda armada que se ha llamado de las FARC puede ser. ¿Sí? La guerrilla tiene garantías, podría tener garantías y eso es lo que están negociando. Por otro lado, al ser fuera del territorio nacional, lo que está haciendo es que está dejando que esa negociación esté lejos de la gente, porque la gente, entendiéndose como todos los sectores políticos, preguntándose qué es lo que está diciendo el gobierno, qué es lo que está diciendo la guerrilla, qué es, pues lo que va a hacer es llenar un montón de dudas, y es lo que cierto sector del país hoy está intentando hacer, y es llenar de dudas, llenar de cuestionamientos sobre qué es lo que se está pactando allá, cuando, a mi consideración, el proceso de paz se ha pensado por fuera de la sociedad civil precisamente porque no se está pactando la paz, se está pactando es un armisticio. Un armisticio es dejar las armas, y eso solo le corresponde al gobierno y a la guerrilla. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué está funcionando? Porque ha reconocido, uno, que se va a hacer una negociación en medio del conflicto y no va a parar el conflicto hasta que no se firme el acuerdo final de terminación del conflicto. Y por otro lado, o sea, eso lo que genera es que vamos a seguir en las mismas acá mientras no negociamos. Pero esa negociación va a pactar todo, y es el principio que se ha tenido desde el principio, desde el acuerdo de terminación del conflicto, en el cual no todo, ¿cómo es que dice? Todo está pactado, nada está pactado hasta que todo esté pactado. ¿Sí?
O sea, la agenda se tiene que cumplir. Y por más de que hayamos hecho un acuerdo sobre el agro, sobre las víctimas, sobre la participación política, si no tenemos un acuerdo sobre cómo entregar las armas, todo eso se va al suelo. Eso creo que le da seriedad y le dice, hasta que no se pacte todo y se tenga plena conciencia de qué hemos pactado, no se va a acabar este conflicto. Y pues, por el lado de que no va a haber despeje y por tanto van a seguir secuestrando, van a seguir habiendo bombas, va a seguir habiendo operativos del ejército, ¿sí? Entonces eso no va a poner en riesgo en ningún momento la negociación. Creo que es un proceso además serio, que tiene a un personaje por parte del gobierno, un personaje muy importante como es Humberto de la Calle, una persona que ha sabido negociar situaciones de crisis y ha sabido negociar situaciones de transición. Entonces, creo que esas son las fortalezas de esto. De acuerdo a la historia de Colombia, ¿cree usted que la violencia está inmersa en la cultura colombiana? Bueno, como posición personal, la cultura colombiana para mí es muy difícil definirla. Muy difícil pensar en cuál es la cultura colombiana, qué es ser un colombiano, ¿sí? Somos un país de muchas regiones y que marcamos muchas diferencias entre lo que hay en el centro, lo que hay en la Amazonía, lo que hay en la zona de Nariño, lo que hay en el Chocó, lo que hay en la costa Caribe, lo que hay en Santander, ¿sí? Y pensar una cultura colombiana es para mí complicado, pero entendiendo la pregunta como que si por ser colombianos somos violentos o si es nuestra naturaleza ser violentos, creo que eso ya tiene muchas explicaciones a nivel histórico, en el sentido que en este país siempre nos han expropiado la tierra y la tierra es el principal factor de supervivencia en este país y hoy lo es, ¿sí? Entonces, si siempre nos han expropiado en eso, nuestra subsistencia, nuestra principal necesidad, ¿qué hay que responder? ¿Cómo se debe responder? Con la violencia. Claro, aquí hay unas actitudes que nos enseñó el señor Pablo Escobar, de violencia se cura con más violencia, de que si él me mata yo lo mato, de que entonces si él me está persiguiendo a mí yo le pongo una bomba. Podemos pensarlo, pero creo que hablar de una cultura colombiana de violencia es complicado. Sí, eso, hay que pensar. ¿Crees que la paz es utópica? Como utopía, entendiendo que queremos ser algo que no somos, ¿sí? Que no hay condiciones para ser, pero tenemos ese ideal de ser. La paz siempre será un ideal de ser, pero creo yo que viene con el conflicto, ¿sí? Los conflictos jamás se van a resolver, ¿sí? Siempre vamos a tener un conflicto, una diferencia, una postura que no va con la otra, ¿sí? Siempre, en términos, digamos, más políticos, siempre habrá derecha, siempre habrá izquierda, ¿sí? Habrá unos que estén más centrados, habrá unos que no quieran opinar, habrá unos que siempre quieran opinar, ¿sí? Siempre tendremos diferencias en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, y eso generará conflictos, por supuesto, son más pues, las parejas, vivir en una familia, en un salón de clases, en una ciudad, etc. Pero la paz, entendiendo como la forma de resolver los conflictos no violenta, por supuesto que en este país hoy es utópica, por supuesto que es, pero no utópica de imposible y que no vamos a poder llegar y que no lo somos. En este país se están resolviendo las cosas de manera pacífica, no más una negociación, digamos, que no se va a las patadas, o eso es lo que creemos. Pero hay que entender que esa paz es utópica porque nos define a nosotros. Hoy debemos pensar en esa paz a futuro, en esa paz que no somos, pero que nos defina, que nos dé una identidad a nosotros de que vamos a actuar en paz para llegar a esa, digamos, paz. Si usted tuviera la posibilidad de plantear las condiciones para construir la paz, ¿cuáles serían? Principalmente la participación política, pero eso viene de un proceso enorme y de muchos años que es de educación y de formación ciudadana.
Ahí le pongo, digamos, un asterisco porque se ha hablado mucho de formación ciudadana, competencias ciudadanas, cómo portarse de manera ciudadana, pero para mí es la educación, estar en un salón de clases, estar pensando sobre la biología, sobre la genética. Eso es un ejercicio donde se puede explorar la ciudadanía, ¿sí? Donde esa ciudadanía de paz, en donde el profesor escucha a cada uno de sus estudiantes, hasta los que no les importa o dicen que no les importa la biología, pero si el profesor dice, lo que él dice tiene valor, lo que yo digo tiene valor, y tiene valor no para él, sino para sus compañeros, para el desarrollo de la clase y para el desarrollo del país, porque él tiene una familia y esa familia tiene cierta posición en la sociedad. Ahí le está dando valor a la gente, porque en este país también hemos dejado a un lado las personas. El individuo no vale. ¿Qué valen? Los grupos. Vale es yo en cuanto sea parte de un partido político, en cuanto sea parte de una ideología, así sea la comunista, pero esa es la única forma de participar. Pero yo como persona que vive este país no estoy siendo escuchado, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones yo pondría? Que la gente sea escuchada y que la educación se funde en escuchar a los estudiantes y a los maestros. ¿Cuáles crees que han sido los antecedentes del conflicto y también lo que ha hecho que perdure tanto tiempo, que no tenga como un fin? Bueno, eso se han reconocido bastantes antecedentes al conflicto, empezando por el factor económico. Se dice que el conflicto no tiene ni 50, ni 80, ni 100 años en toda la vida republicana de Colombia, incluso llegan a decir que hasta 1530, cuando se empezaron los primeros asentamientos españoles, pues fue el principio de la expropiación de la tierra. Creo yo que el principal antecedente del conflicto en Colombia es la expropiación de la tierra, la expropiación de la gente. Por lo que te digo, porque ya yo a ti te utilizo para que cumplas mi idea. ¿Qué es lo que se llama eso? Centralistas y federalistas. Luego, bueno, conservadores y liberales. Ahí estoy expropiando a la gente. Y usted no puede pensar, sino que tiene que seguir una ideología según su familia, según su lugar de nacimiento, según su actividad laboral. Entonces usted tiene que actuar así, o no actuar así. Por otro lado, la expropiación de la tierra, porque en este país, si hay algo, es latifundios, que es propiedades enormes de tierra, donde, que mejor dicho, se reúnen, se unifican, se agrupan en pocas personas. Los monopolios en este país empresariales y territoriales son enormes. Entonces, creo yo que ese es el principal factor que ha generado un conflicto de ideas, de personas y de lugares, regiones. Y por último, ¿cree usted que el proceso de paz es democrático? No, no creo que sea democrático, a pesar de que ha llamado, digamos, a la gente a enviar unas propuestas y ha traído un montón de personas, pues ha traído de Guadalajara, ha llevado víctimas, ha llevado gente experta sobre el proceso de las drogas, sobre la propiedad de la tierra, digamos, no ha sido cerrado, pero pienso yo que ahí puede haber un problema. ¿Por qué? Porque es que si lo empieza a abrir y lo empieza a abrir, después cuando llegue el referéndum, que ya está aprobado, que cuando se pacte todo en La Habana va a haber un referéndum, pues todo el mundo va a quedar, ¿y yo por qué no participé? Para mí el proceso se ha manejado mediáticamente muy mal, desde que dijo el principio de privacidad del proceso, pero a la vez lo empezó a abrir de una manera un poco más como que sí, como que no, como que ambiguamente lo iba democratizando. Pero es que yo creo que el principio de los diálogos de paz no es la paz, es el armisticio. La paz la vamos a construir mucho después y podemos firmar un armisticio y van a seguir los conflictos sociales. La reforma agraria no la están pactando ya, la vamos a pactar cuando se firmen esos acuerdos. Entonces, pienso yo que el proceso de paz, bueno, tal vez sí es democrático, pero no debería ser democrático. La gente no debería estar participando en eso, porque es que, sí, la población civil ha sido, según el Estado, según el Centro Nacional de la Memoria Histórica, ha sido la población civil
el mayor objetivo y los que más hemos puesto cuerpos en el conflicto. El 80% de las víctimas de 1958 ahora son civiles, es decir, población desarmada. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? A decirle al ejército cómo desmovilizarse, a decirle a las FARC cómo desmovilizarse. Ellos tendrán que acordarse mejor dicho, cómo es que van a dejar las armas. Y ellos lo tienen que dejar a su lado. Ya de que unos dicen, bueno, pero es que, ¿cómo los vamos a participar ustedes? ¿Cómo vamos a introducirlos a la sociedad otra vez? Ahí entra la sociedad. Pero eso es un proceso mucho más grande y mucho más profundo que una mesa de negociaciones en La Habana. Entonces, no es democrático, no debería serlo.